Cuando la Champions League alcanza sus fases decisivas, no hay margen para errores. Cada detalle cuenta, cada decisión se magnifica y los protagonistas, especialmente los líderes, deben aparecer. Eso se esperaba del Arsenal en su casa, en una noche donde el Emirates rugía con ilusión. Pero el PSG fue más efectivo, más agresivo y sobre todo más contundente. Ganó 0-1 en Londres y dejó al equipo de Arteta contra las cuerdas. La gran pregunta que sobrevuela ahora no es solo si el Arsenal podrá remontar, sino si su capitán, Martin Ødegaard, estará a la altura del reto, porque cuando el equipo más lo necesitó, su figura más representativa brilló por su ausencia. Las críticas no tardaron en llegar, los análisis se multiplicaron y todos se preguntan lo mismo. ¿Dónde estuvo el líder del Arsenal en el momento más importante? Aquí empieza de zurda. El Emirates fue testigo de una noche difícil para el Arsenal. El PSG, con su juego veloz y preciso, logró lo que muchos no esperaban, sacar ventaja en Londres. Pero más allá del resultado, lo que más ruido ha hecho es la actuación de Martin Ødegaard. El capitán Gunner estuvo lejos de su mejor versión. Desde el primer minuto se notó que Ødegaard no estaba cómodo. El PSG presionó alto, cerró líneas y le quitó espacios. Y cuando un jugador como él no tiene libertad, se vuelve casi invisible. Eso fue exactamente lo que pasó en esta semifinal. Los números no mienten. Ødegaard apenas completó 23 pases en todo el partido. Eso para un mediocampista creativo como él es muy poco, especialmente si lo comparamos con Declan Rice, que firmó más del doble. Y aún así, el Arsenal nunca encontró fluidez. Lo que más sorprende es que Ødegaard ni siquiera se mostró, no pidió el balón con la energía que acostumbra, no dirigió al equipo con esa presencia que lo caracteriza. Fue como si el peso de la ocasión lo hubiera apagado. Y eso no es lo que se espera de un capitán. A los 20 minutos solo había tocado la pelota una vez. Sí, una sola vez. En un partido de semifinales de Champions, eso es inadmisible para un jugador que debe marcar el ritmo. Más aún si llevas el brazalete y representas la columna vertebral del proyecto de Arteta. El periodista Henry Winter fue tajante en su análisis. Ødegaard debía hacerse con el control del partido, y no lo hizo. Fue una sombra, sin impacto, sin carácter. Le pesó la presión, ¿fue mérito del PSG o de mérito suyo? Tal vez ambas cosas, pero el resultado es el mismo. Asimismo, el comunicador Julien Laurens también fue claro. Los grandes jugadores del Arsenal no estuvieron a la altura. Y aunque mencionó a Saka, el centro de las críticas fue el noruego, porque cuando el equipo más lo necesitó, no apareció, y esa ausencia pesa, sobre todo a este nivel. La BBC también se sumó a las críticas. Dijeron que Ødegaard tuvo dificultades para influir y que su sustitución estaba justificada. Y es cierto, fue cambiado al minuto 89, pero no fue una decisión táctica arriesgada, fue una consecuencia lógica de su bajo rendimiento. Martin Ødegaard, por momentos, parecía desconectado del juego. Perdió 13 balones, ganó apenas 3 de 8 duelos y no fue líder en la presión como suele serlo. Apenas completó un pase clave y falló en casi todos sus regates. Para su nivel, eso es demasiado pobre, y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué le pasa a Ødegaard esta temporada? Porque no es solo este partido. Desde que volvió de su lesión en el tobillo, no ha sido el mismo. Le ha costado encontrar regularidad, influencia y ese brillo que tenía el año pasado. Sus números lo reflejan, 4 goles y 9 asistencias en 40 partidos. No está mal para cualquier jugador promedio, pero Ødegaard no es promedio. Él es el capitán, el cerebro del equipo. Es el encargado de marcar diferencias en noches grandes, y no lo están haciendo. Comparando con temporadas pasadas, sus estadísticas están por debajo, incluso peores que en la 2020-2021, cuando recién llegaba al club. Eso preocupa, porque el Arsenal está en un momento clave, y necesita líderes en su mejor forma, no en su versión más discreta. Lo más llamativo de todo es que Ødegaard venía de 2 buenos partidos. Había dado asistencias ante Ipswich y Crystal Palace. No fue brillante, pero sí útil. Se esperaba que ese impulso lo llevara con confianza al duelo contra el PSG. Y sin embargo, desapareció. El 4 de marzo fue la última vez que marcó un gol y fue un gran partido ante el PSV, con doblete incluido. Aquella noche muchos pensaron, aquí está de vuelta el verdadero Ødegaard, pero desde entonces no ha vuelto a tener una actuación que deje huella. Después de ese doblete, él mismo admitió, no he estado suficientemente bien esta temporada. Eso habla bien de su autocrítica, pero también confirma lo que todos están viendo. Su nivel no ha sido el esperado, y el tiempo para revertirlo se está acabando.
En el vestuario del Arsenal saben que necesitan otra versión del capitán para la vuelta. Arteta lo ha defendido públicamente, como siempre. Dijo que tienen muchas posibilidades de llegar a la final, pero para eso necesita al mejor Ødegaard, no a uno desaparecido. El Parque de los Príncipes será una olla de presión, y ahí no hay margen para titubeos. Si Ødegaard no se muestra, si no se activa, el Arsenal está condenado, porque no solo deben ganar, deben remontar, y ante un equipo como el PSG, eso exige excelencia. Luis Enrique ha logrado un equipo muy competitivo, dinámico, joven, atrevido. El PSG ya no es solo estrellas, es bloque, es presión, es intensidad, y Ødegaard deberá moverse entre líneas, ser escurridizo, valiente, rápido, algo que no fue en el primer partido. Lo más frustrante para el aficionado es que saben de lo que es capaz. Ødegaard tiene talento de sobra, técnica, visión, pase, remate, pero cuando todo eso no se muestra, se vuelve frustrante, porque no es un tema de habilidad, es un tema de actitud y liderazgo, y tal vez ahí esté el problema. Cuando el Arsenal va ganando, Ødegaard luce, se suelta, juega, sonríe, pero cuando el equipo sufre, ¿dónde está? ¿Dónde está su rebeldía? ¿Dónde está ese jugador que dice, dame la pelota, yo lo resuelvo? Esa versión falta. Algunos lo defienden diciendo que viene de una lesión larga. Y sí, eso es verdad, pero ya lleva varios meses de vuelta, no puede ser siempre la excusa. Si está en el campo es porque está para competir, y si lleva el brazalete es porque debe liderar. No hay vuelta atrás, el fútbol no espera, las semifinales no se juegan todos los días, y la historia no recuerda a los que se escondieron, sino a los que se hicieron grandes en noches difíciles. Ødegaard todavía tiene una oportunidad, pero debe tomarla con hambre, con coraje, porque si vuelve a ser invisible en París, las críticas serán más duras, y con razón. Este equipo ha crecido mucho bajo Arteta, pero necesita que sus líderes estén a la altura de los desafíos. Ødegaard no puede permitirse otra noche gris, no a este nivel. El Arsenal aún tiene vida, el 0-1 es remontable. Tienen talento, tienen estructura, tienen convicción, pero les falta algo, un capitán que lidere con el balón y sin él, que arrastre al equipo cuando más lo necesita. Y ese rol, le guste o no, le corresponde a Ødegaard.